Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, Jesús. Vamos a hablar de Robin y Marian, la videocrítica que has pedido para esta sección de videocríticas a la carta. Voy a hacer el aviso de siempre, lógicamente. Esto es un vídeo de la revista Acción, el mensual del cine y la televisión, con entrevistas, noticias, reportajes, coleccionables. Este fue el número de la década, precisamente a la que pertenece Robin y Marian. La década de los 70, una década muy fructífera en lo que a cine se refiere, y por ejemplo, pues por destacar lo que en aquel momento llevamos, pues vale, sin ir más lejos, maldiciones en el cine. Pues en aquel número tuvimos un artículo de maldiciones en el cine con Psicosis de Alfred Hitchcock como tema central. Aparte de eso, pues ya sabéis, tenemos todo tipo de fichas, pósters, etcétera en la revista. Una revista de cine y de televisión que podéis conseguir en los kioscos y también en el enlace que os van a poner aquí abajo. Segundo aviso, esto es un vídeo con spoilers. Evidentemente asumo que Jesús ha visto la película y por eso pide la videocrítica. Y que pues vamos a reventar algunas cosas a lo mejor que os gustaría no saber antes de verla. Así que os recomiendo que la veáis y después si queréis echarle un vistazo a este vídeo. Y tercer y último aviso, ya sabéis, le podéis dar a like si os gusta esto y por supuesto suscribiros al canal, y además hemos abierto una página de membresía para aquellos que quieran apoyar más a la revista Acción, con varias categorías en distinto tipo de participación y con contenidos exclusivos, del cual también podéis informaros en la página web de la revista, etcétera. Y vamos a empezar con Robin y Marian. A ver, Robin y Marian. Primero voy a entrar un poco más en el tema personal, si quieres, Jesús. Vamos, si quieres tú, no, si quiero yo, que te obligo a que te tragues esta chapa. Pero, a ver, va a ser una chapa breve. Simplemente decir que la primera vez que yo vi esta película la vi en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, que es donde yo estudié periodismo y me licencié en periodismo. Y que curiosamente era una proyección para gente, claro, yo estaba en la rama de periodismo, pero la proyección la hicieron en el salón de actos para gente de la rama de imagen, porque en la misma facultad estaba periodismo, imagen y publicidad. Estaba y está, supongo. Debe de estar. Es que, a ver, hace tiempo que no voy por allí. Y el resultado es que, bueno, la primera vez que veías esta película, pues te producía una sensación un poco como agridulce, ¿no? Por un lado, por todo vamos a decirlo así, toda la munición en tema, actores y propuesta que tenía la película, y a mí siempre me pareció que le faltaba un director con más gancho, con más personalidad, con más decisión. Richard Lester era un artesano eficaz para este tipo de proyectos de época, y hacía películas muy entretenidas, eso no lo podemos dudar. Pero lo que estaba intentando hacer esta película creo que merecía un John Huston, por ejemplo, ¿no? O esto hubiera sido genial, pero aunque se saliera un poco, un Sam Peckinpah. Porque la historia es una historia crepuscular, como los western crepusculares de Sam Peckinpah. Y de hecho a mí cuando la vi en la facultad, siendo yo muy joven, ya digo, estaba todavía estudiando periodismo, pues que además era muy divertido. Estoy en la clase y de repente que te dijeran, oye, que ponen un pase ahora a las 12 de una peli ahí en el salón de actos gratis, puedes ir a verla. Y yo dije, de cabeza. Recuerdo que vimos esta y La Reina de África en distintos días. Y bueno, ¿qué quieres que te diga? La sensación que yo sacaba en aquel momento, pues esta película me recordaba en algunos momentos
No sé por qué, siempre me ha pasado. Me ha vuelto a pasar ahora cuando cuando la he revisitado para hacer esta crítica. Me recordaba el tono así, pues eso, crepuscular de la balada de Cable Hook, de Sam Peckinpah. La balada de Cable Hook es bastante mejor que Robin y Marian, pero tiene en común con ella, con Robin y Marian, este tema de amor, porque es una historia de amor. Una historia de amor que además sustentan Audrey Hepburn y Sean Connery, con algunas frases de guión que yo considero que son buenas, pero que le falta algo más ahí también, y ahí los actores hacen mucho por sustentar el edificio, por decirlo así, ¿no? Con otros actores y ese mismo diálogo, pues la cosa hubiera sido más difícil de tragarse, ¿no? Claro, tienes a Audrey Hepburn y tienes a Sean Connery, una Audrey Hepburn que además aceptó el trabajo porque la convencieron sus hijos, que estaban deseando que trabajara con 007, pues evidentemente tienes bastante parte del pescado vendido. Pero a mí me daba siempre esa sensación, ¿no? Es decir, tienes a Robert Shaw, tío, ¿vale? Tienes a Sean Connery, tienes a Richard Harris, tienes a Audrey Hepburn. Una Audrey Hepburn que además regresaba al cine para este proyecto después de unos cuantos años que había estado retirada de su trabajo como actriz ante las cámaras, atender a su familia y demás. Y tienes todo eso y tienes Robin Hood. Y tienes un Robin Hood pues que vuelve de las cruzadas, el hombre ya con unos añitos, pero en su cabeza sigue siendo un adolescente. Un aventurero casi adolescente, y quiere revivir esos años jóvenes. Con lo cual, en cierta parte, lo que la historia de amor que vuelve a tener con el papel de Audrey Hepburn, con la que fuera Lady Marian, que ahora es la abadesa esta del convento este que se encuentra y tal, es una manera de reverdecer laureles de antaño, es decir, forma parte de su fantasía masculina de decir, vuelvo a ser joven y vuelvo a tener a mi lado a la mujer que tuve cuando era joven. Y todo eso está muy bien y tiene interés, tiene contenido, por decirlo así, interesante para desarrollar, ¿no? Dentro de esta clave crepuscular. ¿Qué le falta a la película? Pues hombre, le falta, en mi opinión, un gancho más potente del director, ¿no? Antes de seguir, voy a comentar que esta película a mí me ha recordado mucho también pues un libro que he leído este mismo año, que he vuelto a leer este mismo año, Las alegres aventuras de Robin Hood, de Howard Pyle, que es quizá viendo la película otra vez, me ha recordado mucho este libro, porque a pesar de su título, Las alegres aventuras de Robin Hood, tiene un final bastante triste, como el que tiene la propia película. Y sigue ese mismo recorrido. Es, por ejemplo, el momento en el que roban el carro en la película, eso recuerda mucho lo que pasa en este libro cuando están en la fase, por decirlo así, joven del personaje, ¿no? Cuando están dominando el bosque y haciéndole sistemáticamente faenas al sheriff de Nottingham y demás. Esa parte de robar el carro, cuando se quedan mirando al del carro y sonríen y tal, es muy el estilo de Robin Hood, de esta historia de Robin Hood, de este libro de Robin Hood. Y este libro de Robin Hood, además, en el capítulo final, pues tiene lo que es precisamente el tema incluso del veneno, y aquí cuenta la muerte de Robin Hood y demás, ¿no? Entonces, hombre, la parte de epílogo, donde se cuenta cómo Robin Hood regresó al bosque de Sherwood y cómo Sir William Dale fue enviado tras él para prenderle. Aquí no se llama el personaje Sir William Dale, el personaje que manda al rey a capturar a Robin Hood, pero bueno. Y donde también se cuenta cómo murió Robin Hood a causa de la traición de su prima, la superiora del convento de Kirklees. A ver, aquí está modificado el tema de la superiora, no es su prima, sino la propia Lady Marian la que envenena al personaje, y por otros motivos distintos, ¿no? Pero en general el momento de la muerte pues es muy similar a lo que cuenta el libro, ¿no? Y en el libro encontramos
todo lo que son aventuras de Robin Hood, aventuras picarescas de Robin Hood, y todo es muy alegre, todo es muy divertido, todo hay mucha aventura, pero aventura en ese tono picaresco. No es una aventura tipo Ivanhoe, no, es una aventura de clave picaresca. Y es curioso, porque cuando empieza, digamos, lo que es la parte de epílogo, pues encontramos también una declaración de, bueno, os hemos contado la parte alegre y ahora os vamos a contar la parte triste, ¿no? O sea que me ha recordado bastante el libro a la película, bastante. O sea, la película me ha recordado bastante este libro. Y el tono que tiene este libro de empezar, pues alegre, como empieza la propia película, alegre, aventurera. Bueno, alegre no empieza. Tiene ese prólogo con el Rey Ricardo, que está muy bien, con Richard Harris, que Richard Harris está muy bien en la película, como ese prólogo, como indicando cómo vamos a terminar, es decir, cuál es el tono, ¿no? Pero en cuanto que acaba ese prólogo en el castillo, con el castillo quemado, el flechazo de Ricardo, que además se sostiene que murió así, pues no llevaba... murió con un flechazo en el cuello y tal. Después de este prólogo que nos anticipa ese tono general para el final de la película, lo que tenemos a continuación son aventuras, el regreso al bosque de Sherwood, el encontrarse con los antiguos compañeros y el empezar a hacer pues lo que es el gamberro adolescente de Sean Connery, de Robin Hood, Sean Connery como Robin Hood, pues eso, asaltando el castillo y haciendo este tipo de cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues todo eso tenía un empaque que yo creo que requería otro director. Hay que decir que en los años 70 hay otras películas de Sean Connery que aventajan a esta. Por ejemplo, tenemos en el año 75, la mejor de todas ellas, El hombre que pudo reinar, precisamente de John Huston, con Michael Caine en el reparto, como compañero, como coprotagonista y adaptando la historia de Rudyard Kipling. Es una de las mejores películas de aventuras de la historia del cine, El hombre que pudo reinar, y bueno, 1975. Ese mismo año se estrena también otra película con Sean Connery, El viento y el león. Una película dirigida por John Milius, otro director que podría haber sacado más jugo de Robin y Marian también, y también es mejor película que esta. También es mejor película que esta, también con Sean Connery, en este caso con Candice Bergen como coprotagonista, ¿no? Y entre todas ellas, pues Robin y Marian es un poco la que afloja un poquito más, ¿no? La más floja de las tres. ¿Qué pasa? Que teniendo este reparto, teniendo esta historia, teniendo estas claves que decía yo de Crepúsculo, del héroe y demás, teniendo esta reflexión sobre esa especie de complejo de Peter Pan que tiene el ya maduro Robin Hood que vuelve a Sherwood, y muy interesante cómo, digamos, digo que es una historia de amor porque realmente ese es el centro, pero también es lo más interesante de la película. Ella, los sentimientos que ella tiene respecto a él, van como en un sentido, por eso se produce lo que se produce al final, el tema del veneno y tal, porque ella sabe que no van a... De hecho hay un momento de la película, se lo dice, quisiera poder volver a tener 20 años para ti, pero el tiempo es el tiempo, no pasa. Es decir, ella sí acepta una edad, su madurez, y él no, y ella ve que va en el sentido contrario. De hecho hay un momento, después de que al final de la película, cuando ella ya le ha dado la copa con el veneno y demás, hay un momento en que se lo dice, le dice el propio Robin Hood le empieza a preparar el futuro, ¿no? Y el futuro es, vamos a vivir en el bosque, vamos a ser felices y tendremos más batallas. Claro, este hombre no entra en razón. Es decir, ese es el problema, no se hace cargo de la situación, de la edad y demás, ¿no? Entonces esa fantasía adolescente, que en cierto modo comparte también con el antagonista, es decir, cuando se produce el duelo, de hecho, como espectadores, no queremos que ninguno de los dos muera. Y hay un momento muy significativo cuando Robin le echa la mano al brazo al sheriff de Nottingham, a Robert Shaw, para levantarlo del suelo antes de empezar a darse, ¿no? Es decir, en el fondo, son dos personajes que están muy, muy cercanos, y los dos en esa clave crepuscular. Robert Shaw también defiende muy bien su papel, y ya digo, por parte de actores y demás, el reparto
pues era bastante ajustado a lo que necesitaba la película, en la historia y demás. Le ofrecieron papel a Charlton Heston, no lo quiso porque quería hacer el papel protagonista, el papel de Robin Hood. El Robin Hood maduro de Charlton Heston no había sido ni mejor ni peor, simplemente habría sido distinto al de Sean Connery, pero yo sinceramente no veo a Charlton Heston poniendo algunas de las expresiones faciales y esa mirada de niño en el cuerpo de un hombre maduro, no de niño, de jovenzuelo, adolescente y gamberro en el cuerpo de un hombre maduro que sí es capaz de poner Sean Connery. Es decir, no veo veo la mirada de águila de Charlton Heston, pero no veo esa mirada de como pues eso, de gamberro adolescente, de inmadurez que pone Sean Connery en algunos momentos de la película, ¿no? Porque en el fondo él está viviendo su sueño de hombre maduro, regresando a la adolescencia, pues eso, robando el carro, asaltando el castillo, rescatando a las monjas, protegiendo a Lady Marian, que no quiere que la protejan, porque ella sí tiene los pies en el suelo, él no. Y un poco me cuesta ver a Charlton Heston ahí. O sea que ahí sí fue una decisión interesante. Sospecho, y esto es una sospecha, esto es pura especulación. Ahora puedes leer cualquier biografía de Charlton Heston y que Charlton Heston te diga lo contrario, ¿no? en su libro. Pero yo sospecho que le iban a ofrecer el papel de Ian Holm, que es el papel del rey, del hermano de Ricardo Corazón de León, pero también es una sospecha de la que no estoy tampoco del todo convencido, porque hay una frase de Ian Holm en la secuencia en la que aparece además Victoria Bill, como Victoria Mérida, me parece, que hace el papel de la reina esta de 12 años, con la que está acostándose el rey y demás. Y ese rey, en la frase esta de cuando el tipo este que ha enviado al bosque de Sherwood y tal, que ha enviado el rey, le dice al monarca, le pregunta si se ha enfrentado alguna vez a una leyenda. Y entonces el rey, Ian Holm, contesta algo así como, sí, con mi hermano, es decir, con Ricardo Corazón de León. Y claro, en esa frase, pues hombre, dicha por Charlton Heston, no hubiera sido tan ajustada a la clave de manifiesta inferioridad humana, de ser humano que tiene, ser humano débil además, que se entrega a sus pasiones y tal, que tiene el rey Juan sin tierra frente a Ricardo Corazón de León. Si esa frase la dice Charlton Heston con un poco con la etiqueta que tiene y el aspecto visual frente a la cámara, el empaque visual que tenía Charlton Heston. O sea, hubiera sido menos creíble que con Ian Holm diciendo, sí, con mi hermano. Es decir, siempre he sido el Juan sin tierra detrás de Ricardo, ¿no? O sea que igual a veces pues es pura especulación y demás, y a lo mejor le estaban ofreciendo a Charlton Heston el papel de Ricardo Corazón de León, que por cierto Richard Harris aceptó un poco porque conocía a Sean Connery, por haber trabajado con él y digamos era un poco un trabajo casi entre comillas de amigo, aunque hay que decir que los dos funcionan muy bien ante las cámaras. Muy bien, de hecho es para mí una de las mejores partes de la película, es el arranque. Y esa es otra cosa que tengo que decir de la película. Cuando la película arranca, cuando pasa lo del castillo, cuando meten a Sean Connery, a Robin y a John en la cárcel e intentan fugarse y no hace falta. Cuando ya finalmente han conseguido mover la piedra, resulta que llega el guardia y le dice, venga, veniros para acá que quiere veros al rey. Toda esa parte, a ver, y con ese plano tan bueno, para mí uno de los mejores planos de la película, que es ese plano sobre la roca, delante de la cual va desfilando el cortejo fúnebre, que es un cortejo fúnebre miserable para un rey y para un rey de la mitología, de todo ese cuerpo mitológico que acompañaba a Ricardo Corazón de León. Ese es para mí es uno de los mejores planos de la película, yo diría que es el mejor plano de la película, el del cortejo fúnebre sobre la roca. Toda esa parte es la mejor. Y ahí, digamos que sembraba la idea, un poco el atractivo de
de que la película iba a ser más de lo que finalmente es. Creo que se pasaron, no de desmitificación, porque precisamente la desmitificación es el motor de la película y es lo interesante de la película, pero creo que, digamos, el espectador pues siente cierta frustración, ¿no? Cuando llegan sobre todo algunas secuencias de acción. Tampoco es que aquello tuviera que ser el Robin Hood de Errol Flynn, porque esa no es la idea ni el objetivo, pero sí que es cierto que le falta ese empaque que podíamos encontrar, por ejemplo, a la hora de manejar la acción, cosa que yo pienso que a Richard Lester la cosa se le daba así. Y alguien me dirá que si tal, que tiene otras películas, Superman, que si tal, pero bueno. Richard Lester. En acción, Richard Lester y acción para mí no encajan bien en la misma frase. Entonces, el empaque de acción que podían tener, pues, El hombre que pudo reinar o que podía tener El viento y el león. Que John Milius, para eso, se las pinta muy bien. Entonces, ahí es donde digo yo, falta más garra, falta más, ¿no? Muchas secuencias son secuencias que están defendiendo los actores y que lo que nos engancha de ellas es precisamente los actores y demás, ¿no? Y no tanto digamos, el estilo del director, el estilo visual del director, el estilo narrativo del director, no se ve tan potente como debería, ¿no? En mi opinión. Entonces, eso hace que, bueno, la película pues no llegue tan lejos como podría haber llegado con este grupo de actores y con este tema, que era un tema interesante en la época y lo es hoy en día también. Es el tema del ocaso, del crepúsculo, de los falsos mitos. También está por ahí en algún diálogo el tema cuando Denholm Elliot, que es Will Scarlet, el que lleva el gorrito con la musiquita y tal, empieza a cantar canciones y dice, pero no, le dice Robin Hood, dice, pero nosotros no hemos hecho nada de eso. Dice, ya, pero las canciones están ahí, no se saben de dónde vienen, pero ahí están y las canta la gente y tal. Y esa idea del falso mito, ¿no? En torno a Robin y demás. Eso está muy bien y está mejor servido por el argumento, por el guión, que por la dirección. Y por los actores que por la dirección, en mi opinión. Y después tomará una decisión que, desde el punto de vista de banda sonora, pues a mí la banda sonora, a ver, yo compro toda la parte de picaresca, toda la parte de desmitificación y toda la parte, porque tanto picaresca como desmitificación modernizan, se trata de modernizar la figura de Robin Hood y también, al hacerlo así, de traer a una realidad de los años 70 con un público que era poco, o sea, en los años 70 se genera un juego de, sí, vale, nos siguen interesando los viejos mitos, pero no queremos verlos como los veíamos en los clásicos de Hollywood, ¿vale? Entonces queremos un poquito más de madurez en la propuesta, ¿no? Y el público pide ese tipo de planteamiento. Entonces, ese tipo de juego con la desmitificación lo compro perfectamente. Compro la desmitificación, compro la modernización, pero tengo que decir que me molesta un poco la música en algunos momentos, porque le da como una especie de juego, pues no me acaba de convencer, digamos, el tratamiento musical que le da John Barry, con esos tonos como modernillos, ¿no? Que parece que estás en un hotel escuchando música de ascensor o algo así, lo siento, es lo que me parece. Creo que no encaja con lo que nos propone la película y algunos momentos, como por ejemplo la llegada de Robin y el pequeño John otra vez de regreso al bosque de Sherwood, con esos grandes planos generales y demás. Grandes planos generales a los que creo que Richard Lester no le saca todo el jugo, también hay que decirlo, pero bueno. Y vuelvo a remitirme a los otros dos referentes, John Milius, El viento y el león, y John Huston, El hombre que pudo reinar. Pero la música, además, como que me saca un poco, ¿no? Con esa especie de, pues no sé, que estamos haciendo, Dos en la carretera. Gran película, por cierto, también con Audrey Hepburn. O sea, vamos a ver esto. Había una banda sonora que tuvo que componer Michel Legrand con bastante prisa. Creo que fue en un periodo de semanas.
y que quizá no sea la mejor banda sonora de Michel Legrand, pero yo la he escuchado, se puede escuchar en YouTube. En YouTube está, porque la editaron. Yo he visto la entrada en YouTube, vamos, la entrada me parece que es 2019 o cosas así, pero puedes escucharla si quieres, Jesús, en YouTube. Y la banda sonora de Michel Legrand me parece mejor para lo que se estaba proponiendo en la película. Sin embargo, rechazaron esa banda sonora y utilizaron la de John Barry. Sin entrar en si un compositor es mejor u otro, no. Estoy hablando de la decisión de modernización del relato a través de la música, que creo que es un poco, en el caso de John Barry, pues a mí no me convence tanto como la rechazada de Michel Legrand, que me gusta más, me encaja mejor en la película, ¿no? Pero también es cierto que escuchando la música de Michel Legrand, pues digamos que se agudiza mi impresión de que esa música está más a tono con el tono que debería tener la película, con todos estos elementos que hemos hablado, de lo que lo estaban las imágenes. Vamos, que en algunos momentos la música de Michel Legrand podría haberse puesto por encima incluso de las imágenes, no siendo nada del otro mundo, porque ya digo que la compuso en tiempo récord, pero creo que está más a tono con todo lo que está proponiendo la película de lo que están algunas de las propias imágenes que nos propone el director. Entonces, bueno, todo este conjunto, también recuerdo que cuando vi la película la primera vez, digamos que tenía una visión más amistosa hacia ella, pues porque en aquel momento saludábamos y aplaudíamos pues cualquier intento de desmitificación y queríamos seguir disfrutando de, bueno, por supuesto de estos grandes actores, pero seguir disfrutando de los personajes que habíamos disfrutado siempre siendo chavales, pues eso, en las versiones antiguas de Hollywood, de este tipo de personajes, pero nos gustaba mucho que estuvieran humanizados. O sea, que de repente hay una secuencia que me gusta mucho, que es cuando ella se están despertando por la mañana, la primera que se despierta es ella, y los mira a todos los demás, ¿no? Y entonces te hace un plano, ahí Richard Lester, de todos los demás, ¿no? Y, por ejemplo, es curioso porque Robin se despierta, hace cosas raras, se levanta, tiene que saltar, porque es un señor que se está quitando todo el frío de la noche, porque es un señor que tiene una edad para estar ahí tirado en el bosque, ¿no? Y eso está muy bien. Y después vemos como Will Scarlet, pues es otro señor que parece que tiene ya pesadillas, de estas pesadillas ya, se despierta así como de golpe, como asustado, ¿no? Y ella está mirándolo todo. Creo que Audrey Hepburn, con una mirada, cuenta más de su personaje y de la situación de su personaje de lo que pueden contar 50 páginas de diálogo. O sea que eso está muy bien. Y al final, de hecho, ella sostiene esa frase de te quiero más que, te quiero más que, te quiero más que hubiera sonado muy, a lo mejor muy engolada o muy postalita, muy moñitas, muy moñas, en otros labios y con otra interpretación, pero ella lo vende muy bien. Ella vende muy bien esas frases y te tragas la frase porque las dice ella. Entonces entiendes ese momento final de los dos. Así que, bueno, tampoco tienen muchas secuencias. Queda un poco, en mi opinión, queda un poco forzado la evolución de Lady Marian. Creo que Lady Marian, la abadesa que está perdida, porque eso está muy bien en el guión, ¿no? En el diálogo. Cuando ella dice, ya no soy Lady Marian, ya no sé quién es Lady Marian, no me acuerdo de quién es Lady Marian, no me acuerdo de quién era yo cuando era la abadesa, y está completamente desconcertada por todo lo que ha rebrotado cuando ha visto a ese Robin, que además está muy bien planteado por la actriz, como lo que ha rebrotado no es exactamente lo que había, porque ella tiene delante un Robin lleno de cicatrices. Es decir, está todos los años que ha perdido de estar con él, que también se lo reprocha. Y después una cosa que sí me ha gustado mucho de la película Pista otra vez es, digamos, cómo se explica la situación sentimental que tiene Nicole Williamson, el pequeño John, con el personaje de Maria. Como en el fondo él siempre ha estado enamorado de ella, pero ella eligió a Robin.
y él es amigo de Robin, y hay respeto total de eso. Pero hay miradas, no se ve la envidia, pero sí se ve esa mirada de decir, bueno, yo soy el perdedor de esta historia en lo que se refiere a lo sentimental, ¿no? Y está muy bien toda esa parte. Los actores te venden todo, tienen cierto respaldo de algunos diálogos, pero yo creo que me sigue faltando un poco el peso de una dirección con más personalidad, con más seña, con más huella, ¿no? Y creo que Richard Lester, pues, en fin, ya lo he dicho al principio, ¿no? Buen artesano, entretenido, tal, pero le falta ese golpe, ¿no? Pero está muy bien la parte de Nicole Williamson y el papel que juega dentro de la trama, ¿no? Cómo se plantea esa otra historia de amor no correspondido que es la de Nicole Williamson. Porque digo, insisto, esto es una historia de amor. Pero en general me ha parecido más floja de cuando la vi la primera vez. Y después la revisé varias veces. De todos los revisionados, yo creo que debo de haberla visto con esta 4 veces. Y he visto bastantes más veces El viento y el león. Y bastantes más veces, muchas más, El hombre que pudo reinar. Y cada vez que veo El hombre que pudo reinar, me gusta más que el anterior. Me parece aún mejor. Crece. Para mí la película en nuevo visionado va siempre para arriba. Y El viento y el león se mantiene bien. O sea, mantiene su tono, mantiene buen tono. De ellas, la que me ha descendido un poco en puntuación ha sido precisamente Robin y Marian. O sea, sin llegar a hacerme sentir defraudado por toda esta munición que he dicho que tiene dentro, pero es la que creo que con el paso del tiempo está envejeciendo peor. Y las películas buenas no envejecen, lo sabemos todos. Da igual el tiempo que pase. Las películas buenas no envejecen. Así que cuando las películas empiezan a mostrar signos de envejecimiento, pues hombre, es que algunos puntos débiles tienen, ¿no? Creo que es el caso de Robin y Marian, y aún así, pues tiene, digamos, el peso de toda esa munición de actores y demás que tenemos, ¿no? Tampoco es que el guión de James Goldman, yo creo que está bien para el efecto que busca, y lo único que a mí me parece que falta un poco más en la película, ¿no? Mira que a mí me gustan las películas cortas quiero decir de 90 minutos o incluso 116 y ya está, ¿no? Pero creo que esta necesitaba un poco más. Creo que esta requería ir un poco más a algunas cuestiones, ¿no? Y por eso digo, el cambio de Marian, el cambio de actitud de Marian, que podría haber dado un muy buen juego como Guerra de Sexos, en la fórmula de Guerra de Sexos, pues hombre, se me queda un poco demasiado rápido, demasiado precipitado, demasiado de la noche a la mañana. Cierto es que podría justificarse, decir, no, pero es que ya solo tiene dentro de la cabeza, en cuanto vuelve a ver le cae. Pero creo que hoy necesitamos un poco más de tema, ¿no? Quizá en los 70 tragábamos más cierto tipo de cosas y ahora somos más exigentes. Estoy seguro de porque somos más cínicos. Creo que es más difícil en la actualidad vendernos una historia de amor, porque nos hemos vuelto como sociedad, como civilización, incluso diría que somos más cínicos. O sea, nos hemos vuelto más cínicos y frente a ese muro de cinismo, pues resulta más complejo vender una historia romántica de este tipo. Pero qué curioso, el romance de Cable Hook funciona perfectamente y es perfectamente moderno. Es otra película que yo cuando vuelvo a verla, esa película de Sam Peckinpah, cuando vuelvo a verla cada vez me gusta más. No sé, eso significa algo, en mi opinión, ¿no? Entonces, por lo menos en lo que tiene que ver con mi opinión, pues esta es una película que la dejo muy a gusto en 3 estrellas, que podrían ser 3 estrellas y media, que pueden ser 3 estrellas y media, y que está bien, pero no tan bien como debería, por decirlo así, ¿no? En fin, es una opinión, Jesús. Espero que te haya servido la crítica y bueno, y nos vemos en otra, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables,
series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.